Nos tomamos un minuto para pensar. Señor, señora, un gusto saludarlos. Número 2, seguimos con nuestro tema amor y odio, o también podemos llamarlo del amor al odio. En el número 1 estuvimos viendo esa declaración tan maravillosa que el apóstol San Pablo da en su carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero acá tenemos justamente lo contrario del amor al odio. Tenemos del odio al amor. ¿Por qué? Porque San Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Si usted tiene una Biblia, busque en Hechos, capítulo 22, versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Saulo de Tarso era el principal perseguidor de los cristianos. Su odio los tenía como una secta, como una cosa perversa. Sin embargo, fue tocado por el poder de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que la conversión, el arrepentíos y convertíos, es la clave de Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero volvamos pronto a nuestro tema, al amor y el odio. ¿Quién fue una persona que tuvo todo servido en bandeja? Judas Iscariote. Fue llamado por Jesucristo, fue hecho uno de los mejores discípulos, podía ser verdaderamente un ejemplo del cristianismo. Él permitió que su corazón se llene de oscuridad porque empezó a robar de la bolsa de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote entregó a Jesús por solo 30 monedas de plata. Jesús sabía que la hora de morir por los pecados del mundo se aproximaba, y él oraba. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Señor, ¿atacamos con espadas? ¡Arréstenlo! ¡Ya basta! ¡Déjenlo! ¡Un milagro! ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad.
¡Arréstenlo! El privilegio de ser uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, no hay forma para explicarle, señor, señora, lo que se perdió Judas Iscariote. Esto está en San Juan, capítulo 13, versículo 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, vamos al versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Busqué en versiones paralelas, dice angustiado, donde dice aquí conmovido en espíritu, muy preocupado, y una tercera dice se entristeció profundamente. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que era San Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En Mateo capítulo 26 versículo 14 dicen: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarles. Lo que le ofrecieron los fariseos y sacerdotes a Judas por Jesús fue el precio de un esclavo, no una fortuna. Y para terminar, el capítulo 27, versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Del amor al odio. Hasta la próxima.